Amigos, ¿cómo están? Hoy en Hilo Negro tenemos preparado para ustedes un gran tema. Es el de educación sexual y nuevas prácticas sexuales. Cómo es que esto se relaciona con los derechos humanos, con los derechos de la gente. Y para eso hemos podido reunir un gran panel de invitados, entre los que están María Martínez. ¿Estás con nosotros? ¿Cómo has estado, bebé? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Siéntate, por favor. Sí. Nuestro siguiente invitado es Jonathan Maldonado, antropólogo de profesión. ¿Cómo has estado, bebé? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y al último, pero no por eso menos, el buen Rodrigo Zamora. Está aquí con nosotros. César, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, creo que para empezar nuestra primera pregunta, que quiero de esta charla que tengo con ustedes, quisiera preguntarles cómo es que ha sido la visión de Occidente, este interés de Occidente por estudiar la sexualidad, ¿no? Desde diferentes aspectos. ¿Cómo fue el interés de decirnos, bueno, pues por qué la gente se toquetea o por qué la gente hace cosas, ¿no? Mira, es bien interesante porque para esto tenemos que hablar un poco acerca del estudio de lo que se considera la normalidad, ¿no? La normalidad es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo de diferentes formas y de diferente contexto. Sin embargo, a partir del siglo XIX, más o menos, es cuando la sexualidad empieza a tener como una especie de interés en el estudio, porque la sexualidad era considerada como una parte, digamos, de la expresión de la conducta. Entonces, digamos, para hacerlo de una forma muy sintética, ¿no? En el siglo XIX estamos empezando a estudiar la conducta a partir de tres formas de pensarla. Una, como si se tratara de algo lo anormal, como si se tratara de algo de tipo orgánico. Después eso va a transformarse conforme van habiendo diferentes estudios y formas de considerar lo que es considerado lo anormal, para considerarlo en términos psicológicos. A partir de ahí, lo que se consideraba anormal se llamaba perversión. La perversión era, digamos, todo aquello que tenía que ver con algo diferente a un concepto que se estructura en esa época por Paul Moreau, que se llama instinto sexual. Antes el instinto sexual no aparecía dentro del estudio de lo normal o lo anormal. Y el instinto sexual aparece a partir de la idea de un médico que después se convierte, digamos, en psiquiatra y de los primeros sexólogos que llama Cath Ebing. Él acuña el concepto de que hay dos formas en las cuales los seres vivos tratan de establecer su supervivencia: los instintos de autoconservación y los instintos sexuales. A partir de ahí, Paul Moreau dice, bueno, si hay tal instinto sexual, el instinto sexual tiene una función. Esa función es la preservación de la especie. Cualquier acto que sea opuesto a eso era considerado perverso. A partir de ahí, entonces se empieza a hacer una clasificación donde aparecerá la homosexualidad, el masoquismo, el fetichismo o la perversión, entre muchas otras prácticas, como una forma, digamos, diferente o desviada, así se le llamaba en esa época, de lo que era la función sexual a partir del instinto sexual. Sin embargo, conforme aparece un momento muy particular, toda la psiquiatría y medicina del siglo XIX, a finales del siglo XIX, por ahí de 1870, por ahí, hay una visión unánime del instinto sexual, tiene como función la preservación de la especie. Aquí entra un neurólogo que después será el precursor del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él hace, digamos, a partir de sus descubrimientos, una observación muy interesante. Es el primero que pone en tela de juicio el concepto de instinto sexual, al hablar de lo siguiente: para que haya un instinto sexual debe de haber dos cosas, un objeto y una meta. El objeto es hacia dónde con lo que se utiliza o va dirigido el instinto sexual, y la meta es hacia qué. El objeto sexual sería, digamos, la cópula. La meta sería la procreación de la especie. Pero él acuña un concepto que se llama pulsión. Y en la pulsión, que es diferente al concepto de instinto, él menciona, en el ser humano en particular, a diferencia de otros animales, no podemos hablar de instinto porque en el humano el objeto es variable. Al ser variable, entonces él empieza a desarticular el concepto de instinto sexual, de función sexual desde la normalidad. Eso abre inmensamente
el campo de estudio de aquello que llamamos sexualidad, porque la sexualidad perversa, con Freud diríamos, todos somos potencialmente perversos. Y es quitarle quizá también un poco el asunto moral a ese tipo de visiones, ¿no? Porque ese asunto de es procreación, no recreación, ¿no? Que es lo que dicen, pues también lo dicen en el púlpito de los sacerdotes, ¿no? Claro. María, ¿podrías profundizar sobre esto? Sí, claro. Mira, en relación a lo que va planteando Rodrigo, esta apertura que hace Freud en este tiempo genera toda una revolución de esos tiempos ahora. ¿Qué significa esta revolución? Primero, se destapa la sexualidad de la mujer, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el tiempo victoriano la mujer estaba completamente reprimida. Estaba bajo la idea de que obviamente solo era la reproducción y lo que tenía que ver con los placeres, con el deseo, a la mujer le estaba completamente anulado, prohibido. Por lo tanto, cuando Freud y obviamente otros teóricos, pero el precursor de este cuestionamiento de la sexualidad en la mujer y en la infancia, porque también él plantea las etapas psicosexuales de la infancia, dice, no, la sexualidad no solo implica la parte reproductiva, sino que implica toda una suerte de dimensiones que están en relación al deseo, a la necesidad, a la situación ambiental. Ambiental, ¿a qué me refiero? A su contexto, a las relaciones en familia, a la búsqueda de placer, que ese es como lo principal, a la búsqueda del placer. Entonces, a partir de esta apertura, obviamente vienen otros teóricos, ¿no? Se abre mucho la línea del estudio de la sexología y empieza también a haber una revolución en cuanto a derechos. Ahorita en esta era ya está mucho más establecida esta búsqueda de derechos, por ejemplo, de la satisfacción sexual, derechos sexuales, pero en ese tiempo, conforme fueron pasando los años, se fue luchando por ello, ¿no? ¿Qué significa? Que la mujer, al igual que el niño, comenzaron a reclamar estos derechos por una salud, derechos por un reconocimiento y una visibilidad. Por lo tanto, implica también el comenzar a voltear a ver otras prácticas en relación a la sexualidad, que no forzosamente tiene que ver con el coito, sino que también tiene que ver con las relaciones, con la propia salud. Entonces, es bien interesante porque al cuestionar la parte de la normalidad, se abre toda una posibilidad de pensar al ser humano como un ser humano complejo, ¿no? Es más o menos por ahí la propuesta, por ejemplo. Sí, claro. Jonathan, ¿podrías profundizar? Sí, a mí me gustaría comentar que, al igual que mi compañero y mi compañera, en el siglo XIX la narrativa histórica política que se empieza a contar precisamente es la de la producción de una sociedad de normalización, ¿no? Donde uno de sus centros es precisamente el control y la regulación de la sexualidad. ¿En qué términos? Pues que la sexualidad ya no va a ser concebida en términos represivos, sino productivos. Es decir, la sexualidad ser uno de los ejes prístinos a través de los cuales se da el control no solamente del cuerpo orgánico, es decir, del cuerpo individuo, sino también del cuerpo social, pensado como un tema de población. El tema de la sexualidad en términos biopolíticos pues estará ligado a un tema de familia, ¿no? A normas de códigos civiles y códigos penales. También estará situada en la formación de una pareja, o la idea de la pareja, del amor romántico, de toda esta ciencia sexual que sobre todo va a estar situada en la sexología, en la psiquiatría, en la psicología. Habría que decir que también había otras disciplinas que en el siglo XIX estaban hablando de la sexualidad, entre las cuales está la antropología. Pensar en Ruth Benedict, Margaret Mead, Bronislaw Malinowski, ¿no? Nos estaban diciendo justo que la idea de la sexualidad pensada desde Occidente respondía a otras lógicas que no necesariamente encontrábamos con otras culturas. Por ejemplo, los samoanos, ¿no? Pensar en cómo eran las prácticas, cómo eran las
los simbolismos sobre el cuerpo, pues era importante también para decir que esa sexualidad de la modernidad occidental, que se impuso también como un proceso de colonización, pues develó esas estructuras heteronormativas, racistas, a través de las cuales se produjo lo que hoy seguimos pensando como sexualidad. Y como sexualidad normal, ¿no? La normativa. ¿No? Sí. Hace poco leía precisamente eso, cómo fue que los sistemas coercitivos dentro de la heteronorma llevaron un pensamiento colonial, ¿no? Nos impusieron una forma de pensar y de ver la sexualidad. ¿Cómo es que trasladamos esta parte hacia Latinoamérica, ¿no? Aquí en México, pasó también en Argentina, donde el exterminio fue mayor, y se implantaron también sistemas de pensamiento sexual, ¿no? ¿Cómo fue esta parte aquí en Latinoamérica? Bueno, me parece que siendo la línea justamente de lo que ha considerado normal y anormal, ¿no? Al llegar, digamos, la tradición judeo-cristiana, en la Edad Media, por ejemplo, se consideraba que las conductas anormales eran producto de influencia demoníaca. Ahí se consideraba a las personas anormales, por decirlo así, o enfermas mentales, que ahora sería como el término más actual, que ellos eran víctimas de un ser que se incorporaba. Después del siglo XIII, a partir de un libro que se llama El Malleus Maleficarum o El Martillo de los Magos, ahí se empieza a plantear la idea de que el que es poseído también tiene participación en esa influencia demoníaca. Entonces, ahí es cuando empezamos se empieza a hablar acerca, por ejemplo, de la Inquisición, donde la brujería, donde el humano ya tiene una especie de interés o intención en relacionarse con el demonio. Eso va a durar toda la Edad Media hasta que empieza a entrar por ahí del siglo XVI, XVII, las ideas de la Ilustración. En ese momento, el cuerpo deja de ser considerado, o por lo menos no lo es, bajo esa perspectiva, como un medio de satisfacción, de placer. Eso es considerado parte de las pasiones. Y las pasiones podían estar en relación justamente con lo demoníaco. El asunto de la normalidad o anormalidad dejó de pensarse de esa manera y ahorita hablamos de lo patológico o no patológico, ¿no? De lo sano o lo que no es sano. La línea entre una y la otra, me parece que aunque se está cuestionando, sigue utilizándose bajo conceptos normativos. Por ejemplo, cuando le mencionaba acerca del instinto sexual, la perversión, ese concepto se empezó a utilizar por primera vez por ahí de 1848, me parece, en el diccionario de Oxford. Y la perversión era considerada una de las 4 modalidades de la enfermedad. En la enfermedad hay, en relación a las funciones orgánicas, ¿no? Porque se pensaba en términos de órganos, era o el aumento, o lo que hablamos de hiper, ¿no? Cualquier cosa que es hiper, la disminución, que es hipo, la anulación, que puede ser con un prefijo como a, y la perversión. La perversión era aquello que estaba fuera de la norma. Se relacionó mucho primero con el apetito, ¿no? Entonces, cuando alguien comía en demasía, se le llamaba hiperaxia. La ausencia de alimentación sería la anorexia, igual que la desaparición. Y en el caso de la perversión, es que aquellos que comían arañas, comían sangre, comían cabello, es decir, aquello que fuera como exactamente. Entonces me parece que todavía a la fecha ya no es quizá una categoría tan estricta o estructurada, pero sí se maneja por grados. Entonces el concepto de normalidad, si ya no es tan clara, ya es mucho más amplia y algo que tuvo un efecto en particular. Con este, digamos, movimiento a partir de que se pasa de lo biológico a lo psicológico, la sexualidad deja de ser un concepto, digamos, orgánico para ser considerado un aspecto de la personalidad. Entonces, hubo un cambio también ahí muy fuerte y lo podemos ver ahora. Ya el movimiento de la sexualidad se convierte en movimientos identitarios, ¿no? Ya se ha transformado de tal manera que la sexualidad ya en otros ejercicios, digamos, de reconocimiento, ya no simplemente se trata de aquello que es íntimo o aquello que pasa en la habitación, ¿no? de cada quien, sino ya se convierte en algo que hay que luchar por ello porque ya es parte incluso de los derechos humanos. Entonces, por una parte se sigue considerando o eso es una patología o se trata de una cuestión identitaria.
Bueno, recientemente la OMS dejó de considerar una patología. Entonces es como de, ¿por qué seguir preguntando si es una patología, si organismos internacionales ya lo han logrado revocar esa idea, ¿no? ¿Tú qué opinas, María? Lo que ocurre es que, aunque la OMS ya planteó que no es una patología, en el manual de diagnóstico de trastornos mentales que utiliza la psicología y la psiquiatría, desafortunadamente aún está presente. O sea, tú te vas al manual y aún está catalogado dentro de la psicosis la disforia sexual. Entonces, aunque ya la Organización Mundial de la Salud ya dijo no, ya forma parte de una relación de identidad, de una relación que se puede elegir, ¿no? Y que tenemos derecho de elegirlo, aún en los manuales diagnósticos está presente, ¿no? ¿Y cómo se podría quitar entonces? ¿Qué es lo que tendría que hablar? El consenso colectivo de los científicos. Si los colectivos científicos aún no se han puesto de acuerdo para determinar, y colectivos científicos no me refiero solo a la OMS, ¿no? Sino en general, todos los que producen el desarrollo del pensamiento científico no se ponen de acuerdo, no llegan a un consenso, posiblemente va a tardar unos años más en que salga del manual. Si ya de sí se está cuestionando la alta medicación, no solo a este tipo de trastornos, sino que en general, ¿no? Que tanto estos manuales de patología lo que avientan a la persona es a una medicación excesiva. Y en relación al tema del cuerpo que planteabas de la pregunta, ¿cómo afectó o cómo entró en Latinoamérica? Con este desarrollo histórico se comienzan a plantear ideas como el concepto de civilidad del cuerpo. La civilidad del cuerpo no es mala, ¿no? Es un concepto que fue necesario implantarlo en ese tiempo, pero comenzó a generar muchas polémicas. Un ejemplo muy sencillo es con la menstruación. La menstruación, aparte de ser un fenómeno fisiológico de la mujer, por estar dentro del concepto de civilidad del cuerpo, se tenía que controlar muchísimo que no se notara, que no se observara que doliera el cuerpo por el cambio fisiológico y todo lo que significa. Hay que tomar en cuenta que en civilizaciones antes de la ciencia clásica, la menstruación era percibida como parte de la fertilidad, era hasta un acto divino. Pero cuando viene la ruptura con la ciencia moderna y el nacimiento del individuo y el sujeto como sujeto del conocimiento, en donde vienen todos estos discursos normalizadores desde la psiquiatría, la medicina, la jurisprudencia, entonces la civilidad del cuerpo entra a un control corporal ascético. La mujer tiene que controlar al máximo las manifestaciones de su cuerpo, menstruación, apetito, deseo sexual, y obviamente eso genera conductas de control, ¿no? Y también genera diferentes fenómenos. Ahora, en la actualidad, se está trabajando mucho lo de la menstruación porque se está observando que este concepto está generando, por ejemplo, fenómenos como discriminación, violencia y desigualdad social. Entonces, de manera generalizada, creo que este cuestionamiento entre lo normal, lo anormal, lo patológico, lo no patológico, va a seguir en pugna, pero lo importante es poder cuestionarlo para que se puedan generar otras alternativas para su acercamiento y para que las personas, por ejemplo, accedan o gocen de los derechos humanos que plantean estos temas. Claro. Sí, pues varias cosas. En primera, me gustaría hacer énfasis en que la autoridad que le hemos dado a ciertas instancias del saber tiene que ver con procesos de colonialidad, tanto del poder como del saber, como del mismo ser, ¿no? O sea, ¿quién es la Organización Mundial de la Salud? Este tema y que la sexualidad se haya vuelto algo importante y fundante para hablar de la personalidad de las personas y a partir de eso rastrear ciertos dispositivos clínicos, psicológicos, me parece que pues es de prestar atención porque habría que decir que la ciencia o el saber es una elaboración humana y esa elaboración humana tiene sesgos y uno de los sesgos que se ha insistido o se ha denunciado es precisamente el sesgo heteronormativo,
la cisnormatividad que tiene, por ejemplo, hablar de que las personas cis ocupamos un lugar de normalidad frente al lugar de la patología, que serían las identidades trans, ¿no? Cómo hemos elaborado histórica y políticamente la producción de identidades de género a través de un pensamiento binario que cruza todo el pensamiento occidental, la idea de la mente sobre el cuerpo, la naturaleza, la cultura, el hombre, la mujer, masculino, femenino, capaz, discapaz, ¿no? Que van siendo concatenaciones vinculadas no en un plano igualitario, sino en un plano jerarquizado. Y todo lo que se salga de ese pensamiento binario, pues está en el lugar de lo anómalo, ¿no? De lo que transgrede, incluso de esas monstruosidades que combinan lo imposible con lo prohibido. Entonces me parece que hay que seguir cuestionando el tema de los monopolios legítimos del saber y cómo los seguimos reproduciendo. Porque antes que escuchar a las personas, estamos escuchando qué dice la OMS, qué dice el DSM, igual que nos pasa con la RAE y el lenguaje inclusivo, ¿no? Quizás en casa no sepan qué es el DSM-5. ¿Podrían explicarnos como quién lo redacta, por qué, cómo? El DSM-5 se utiliza para psiquiatría y para psicología, pero también está el CIE-10, que es más dirigido a los médicos, pero esos dos manuales se utilizan para poder hacer diagnósticos, hacer psicodiagnósticos para identificar las problemáticas que está teniendo el individuo en ese momento. ¿Cuántas versiones hay? Hasta el momento llevan 5 versiones, pero esas 5 versiones vienen con sus revisiones. Entonces, por ejemplo, sale el DSM-1, supongan, DSM-1, DSM-1R, DSM-1R punto 2 y así sucesivamente. Más o menos, ¿qué ha de ver? Como unas 20 revisiones, un poco más aproximadamente. Obviamente, es interesante este manual, aparte de que intenta hacer una etiología de la enfermedad, es interesante porque en esos manuales tú puedes ver el recorrido histórico de cómo han ido catalogando al sujeto. Es bien interesante porque, por ejemplo, en el primer DSM, ¿no? En el primer manual de diagnóstico psiquiátrico, ahí estaba la homosexualidad como trastorno, estaban las parafilias, estaban muchas posibles enfermedades, y digo posibles enfermedades porque, como lo mencionaba Rodrigo y lo mencionaba el compañero, estas desviaciones de la conducta se catalogaban ahí. Después viene un cambio de paradigma de era, porque estos manuales, como también se van analizando conforme va cambiando la dinámica sociohistórica de la comunidad o de la población, el siguiente DSM agrega otras patologías y quita otras, y así sucesivamente. Entonces, si uno se lanza como a una investigación documental histórica de estos manuales, tú vas a poder ir viendo cómo va catalogando la patología y cómo se va construyendo el sujeto del conocimiento, ¿no? Estos discursos biopolíticos que dicen esto debe de ser un sujeto, y obviamente eso lo subjetiva. Y eso plantea una normalidad. Entonces, es bien interesante esos manuales, pero sí, a veces hay que tomarlos con pinzas. Con una distancia y con pinzas, sí, claro, saber qué vamos a tomar y qué no, ¿no? También quisiera saber un poco de este asunto de las filias, ¿no? Se sabe que son 150 filias. Yo suelo decir esto con mis amigos. Todo el mundo tiene una filia, o todo el mundo puede ser el fetiche de alguien más. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre una filia, un fetiche? ¿Cuáles son sus límites entre ellos? ¿Cómo se rozan? La fijación tendría que ver con que hay un objeto, que puede ser una parte del cuerpo, por ejemplo, sobre donde habríamos, en términos como muy, muy generales, de una energía libidinal, ¿no? Que sería como la energía vital que funcionaría como el empuje para lo que decía el instinto sexual en Freud, la pulsión. Y entonces esa energía sexual se podía, digamos, alojar en un objeto determinado. Entonces de ahí, por ejemplo, se pensaba la homosexualidad era como una especie de fijación sobre alguien relacionado con mi propia, con el sí mismo, ¿no? En el caso de cualquier filia,
que en ese entonces no se utilizaba de esa forma, era considerado como a una fijación muy particular respecto a ciertos objetos que implicaban ciertas prácticas. Por ejemplo, sobre, no sé, hay cosas que se volvieron incluso, digamos, como estereotipadas, ¿no? Como en los zapatos, ¿no? O las zapatillas, en fin. Y el cine incluso estuvo tan influenciado que hay un montón de películas en donde aparecerían, ¿no?, este tipo de filias que ya no sería únicamente en objetos físicos. Podría ser la mirada, podría ser la voz, es decir, todo aquello que generaría una especie de excitación sexual. El asunto de esto, digamos, el siglo XIX, siglo XX, que realmente no tiene muchísimo tiempo, ese movimiento de la fijación a la filia, la filia entonces lo podemos pensar como algo en lo cual tienes una relación muy, muy cercana. De ahí aparecerían como muchas otras formas de considerarlo. La libido, la idea era que fuera móvil. Cuando se fijaba, ahí era considerado un problema. Que únicamente alguien se excitara con cierto objeto era considerado parte de una dificultad de la movilidad de la libido. Entonces, por eso es que las filias o las parafilias eran considerados parte de un trastorno de la sexualidad. Porque la idea general era, primero, que que hubiera un desarrollo normal, que el desarrollo normal tendría que llegar a lo heteronormativo, en donde hombres y mujeres se atrayeran mutuamente, y la idea era que hubiera la idea de la procreación. Después apareció justamente eso, no pasa necesariamente, se empiezan a hacer un montón también como de investigaciones, en donde lo heterosexual y la idea de la procreación de la especie no necesariamente ni siquiera la norma, ¿no?, de lo que ocurre en cada uno de los sujetos. Y entonces las filias empiezan a considerarse ya de otra manera, ya no como parte de una, digamos, de una desviación de la normalidad, sino, como decía, como parte de la personalidad, del interés, del gusto o de la voluntad sobre algo. Y bueno, a partir de ahí, decíamos, se construye el concepto de identidad, o sea, la sexualidad forma parte de la personalidad. Y la sexualidad también era, y sigue siendo considerado un rasgo de saber si alguien está en condiciones, digamos, saludables o no. Porque si a una persona le preguntas en términos generales, oye, ¿y tu vida sexual cómo la llevas? Y alguien dice, no, pues es que pues, yo no la disfruto, a mí no, yo no siento nada, no me dan ganas de nada. Es considerado digamos, un criterio clínico para poder identificar alguna problemática de tipo, digamos, anímico, psicológico o de otra caracterización. Entonces, fíjate cómo la sexualidad ahora, a diferencia, como lo insistía, de la funcionalidad, se convierte en una parte de la personalidad, y esa parte de la personalidad, si no está funcionando, algo está mal en la personalidad. Así es que las filias ya forman parte de la diversidad respecto a diferentes objetos, pero también se puede considerar como un rasgo clínico si hay una especie como de estereotipación sobre ciertos objetos. Entonces, aún aunque no se quiera plantear de esa manera, sigue habiendo esa disputa, porque al no haber un consenso todavía sobre lo que es la sexualidad, porque la sexualidad sigue siendo un misterio. O sea, desde mi punto de vista, la sexualidad no es lo que se dice, es justamente lo que no se dice sobre la relación con el cuerpo y el otro, sobre lo erótico, sobre el placer, el dolor, y tiene que ver con condiciones de poder, discursos normativos, discursos que nos categorizan. Y entonces ahí es donde aparecería otra forma de plantearlo. Y entonces el discurso capitalista convierte ciertos objetos, incluyendo el propio cuerpo, objeto de satisfacción. Y como tal, si la satisfacción no llega, enferma a las personas. Es considerado un rasgo negativo, ¿no? Claro. Jonathan, ¿puedes comentar? Sí, yo diría que las parafilias son parte de un sistema de estratificación erótica. O sea, usando, por ejemplo, o trayendo a la luz a Gail Rubin, una antropóloga que escribe en los 80s junto a otras sobre una teoría radical de la sexualidad, hace una crítica potente, me parece, a todo este sistema que, vuelvo a insistir, es psiquiátrico, psicologicista, ¿no?
psicoanalítico sobre el ordenamiento de las prácticas, los deseos, los placeres, ¿no? Sobre poner atención en una cosa específica para saber qué es lo que tiene el sujeto. Y me parece que eso responde a un sistema de estratificación erótica que crea un modelo piramidal del sexo. Un modelo piramidal del sexo en donde la cúspide uno podría decir, porque una filia, una parafilia es el coito, ¿no? O el meter y el sacar, ¿no? Porque, digo, al fin y al cabo, hablando de pedagogías eróticas, es una pedagogía heteronormativa que se ha vuelto la norma y a partir de lo cual se entiende lo normal, ¿no? Porque eso no es patologizable. Hay categorías que siguen saliendo y que creo que ya no se llaman parafilias, algo de los comportamentales de la sexualidad, no recuerdo el nombre, ha cambiado, la sexología le ha puesto otro nombre, en donde, por ejemplo, hay una categoría que está rondando hoy en día, que es el devot o el devotista, que es precisamente aquella persona que se siente atraída eróticamente por una persona con discapacidad. Acromoptofilia, creo que lo nombró John Money en el 89, en el 88, que era en un principio esta fijación que se tenía sobre alguna persona con alguna amputación, que hoy en día ha abordado el tema del devotismo por ahí, ¿no? Entonces yo en las clases de sexualidad de repente les pregunto, ¿y cómo se llaman aquellas personas a las que no, les gustan las personas sin discapacidad? La gente se queda así como, ¿normal? Es que no tiene nombre. O sea, lo que no se nombra es aquello que habita el lugar de la normalidad, ¿no? Aquello que te parece imposible o indeseable es donde se vuelve lo patologizable, porque habría que insistir que aquello que se vuelve extraordinario, o sea, que no comparte la idea de la ordinariedad de la normalidad, es precisamente lo que se patologiza. Lo ordinario es lo normal. Entonces, hay que insistir precisamente que esas ideas de lo patologizable también se asocian con ciertas corporalidades. O sea, ¿por qué se asocia la idea patológica del devot en un cuerpo con discapacidad? Porque el cuerpo con discapacidad no es un objeto deseable, ¿no? Entonces, habría que hacerle preguntas también al deseo. Y yo creo que la pregunta al deseo es precisamente una pregunta pedagógica, más que psicologicista, me parece, que es precisamente el cómo nos han enseñado a desear, bajo qué registros, bajo qué nombres, bajo qué cuerpos nos convertimos no solo en sujetos deseantes, sino en sujetos deseables. Y no sé, creo que insistiría precisamente en que la sexualidad pues es un campo de estudio que necesita ser transdisciplinario, ¿no? Porque me parece que las narrativas que siguen gobernando el saber de la sexualidad siguen centradas en la psicología, la psiquiatría, la medicina, la biología muchas veces, ¿no? Y eso da cuenta también de las maneras en las que pensamos el sexo. Creo que esta necesidad de nombrar, ¿no? De categorizar, porque pareciera que hay cosas que no están categorizadas, pero hay otras cosas que sí, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿No? Si lo pensamos como en términos de formación de pensamiento, de formación de representación, ¿no? Para poder explicar lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué significa lo que tenemos enfrente? Pues el mundo. Pero creo que en este sentido, la necesidad de nombrar sí tendría que estar muy bien cuestionado, no muy bien cuestionado, porque también el muy bien cuestionado como que se va mucho a que hay puntos específicos, correctos, y que alguien lo determina. Más bien, este nombrar o este dar sentido a una cosa u otra, creo que lo que podría permitir es tener la posibilidad de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos con nuestro cuerpo, de a lo mejor relacionarnos con otros, y que creo que es una necesidad inherente al ser humano, el tener que nombrar. Claro, creo que la problemática es, y coincido muchísimo con el compañero, la problemática es que no se nombra todo. Se nombran ciertas cosas que nos han ido determinando qué nombrar, ¿no? Si se sale de la línea de la normalidad, hay que nombrarlo. Porque aparte eso genera incertidumbre. Pero, ¿y lo otro?
no se puede nombrar. Y me acordé mucho de Kinsey. Kinsey fue un sexólogo biólogo, que se dedicó a hacer entrevistas muy puntuales a las personas para identificar sus prácticas sexuales. Y con él se identificó que todos en algún momento tenemos prácticas sexuales específicas que salen de la norma, ¿no? Fetichismo, filia, algunos ni siquiera tienen el deseo de una relación coital. Eso fue lo interesante que encontró Kinsey, que no se puede categorizar. Claro, él, por su línea teórica que era la biología, terminó haciendo un manual, un decálogo de la conducta sexual humana. Permitió cosas, no lo voy a negar, pero su primera propuesta, que fue estas entrevistas individuales a cada uno, en donde identificó qué les gustaba, qué no les gustaba, qué temores tenían, qué querían, abrió un boom para identificar que la sexualidad, así digamos que somos normales, no tenemos nada de normalidad, normales. Exacto. Pero esta necesidad de nombrar es muy fuerte, ¿no? No digo que esté mal, pero sí hay que cuestionarnos, bueno, ¿cómo lo voy a nombrar? ¿Quién me está diciendo que lo nombre? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y creo que en términos de sexualidad y más, bueno, por ejemplo, desde las mujeres, que está muy fuerte ahorita el cuestionamiento feminista, que creo que no solo es en esta era, sino que viene empujando desde hace mucho tiempo. El nombrar la sexualidad de la mujer también nos está llevando como a tener que nombrar ciertas conductas que a veces a lo mejor también podrían generar más problemática que aperturar, ¿no? Así como algunas permiten abrir, pero está siempre como en un estira y encoge, ¿no? Es más o menos por ahí, no sé. Yo creo que, bueno, también quería preguntarles un poco este asunto de cómo se puede romper el asunto de la culpa, ¿no? Porque a todo el mundo nos enseña, bueno, no te toques, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Estos aparatos coercitivos, llámese del Estado, llámese de las instituciones, que te enseñan a tener una culpa, ¿no? Mucha gente empieza su vida sexual con culpa, sea religiosa, sea estatal, sea por alguna cosa, ¿no? ¿Cómo romper estas ideas? ¿Cómo pelear contra ellas, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que vienen después de nosotros. Muy buena pregunta. Mira, es que ahorita justamente con esta pregunta, enlazándolo con lo que acaba de comentar Jonathan y María, creo que hay algo de lo cual aún no nos vamos a librar, porque la sexualidad es transgresora, ¿no? Es decir, cuando planteaba esto acerca de Freud, cuando considera la pulsión donde no hay objeto, justamente algunos dicen es que Freud escribía algo y lo borraba con la otra mano, porque ese descubrimiento, por decirlo así, era absolutamente transgresor con la norma. ¿Por qué? Porque si quitamos la idea de objeto, la idea de perversión no existe. La perversión no existiría en un concepto médico. Si la obra freudiana hubiera sido hegemónica bajo esa especificidad, no hubiera existido la homosexualidad, el sadismo, el masoquismo y todas las demás prácticas como parte de lo anormal. Porque justamente al quitar el concepto de objeto, que el objeto es móvil, a diferencia del instinto, entonces, ¿qué sería lo normal? Pero para Freud, hijo de su época también, justamente eso fue tan fuerte que entonces propuso la idea del psicodesarrollo. Ahora, no quiero salirme demasiado de tu pregunta. ¿Cómo hacerlo? Me parece que, primero, la sexualidad al ser transgresora, la transgresión está en función de discursos. Esos discursos siempre van a ser normativos. Ahora tal vez ya no están del bueno y lo malo, pero sí puede ser lo saludable o no saludable, ¿no? Puede ser en términos de, bueno, hazlo siempre y cuando el otro esté de acuerdo, pero si no esté de acuerdo no lo hagas porque es malo. La sexualidad también se ha considerado parte de la sexualidad, no solamente la práctica que se ejecuta. Gran parte de la culpa viene por las fantasías. Y hay fantasías sexuales que generan culpa.
el mismo psicoanálisis, cuando está hablando acerca de estos casos, ¿qué es lo que descubre? Que hay fantasías inconscientes incestuosas, ¿no? Entonces, ese tipo de fantasías que no son actos ejecutados, cuando alguien estaba en el diván y hablaba acerca de esto, generaba culpas, generaba sentimientos desagradables. Entonces, la sexualidad me parece que es un tema que tiene que considerarse no un tema de salud, sino un tema político, un tema ideológico, y en el cual nos aperture a establecer que la sexualidad como transgresora es algo que vamos a ejecutar de alguna manera. Pero esa ejecución, no, digamos, si hay alguna regulación, no es la regulación a partir de cierta moralidad, porque sabemos que la moralidad, cuando pierde su poder, ¿no? Podemos pensar en aquellos que se llaman autoridades morales, líderes de alguna secta, y de pronto se descubre que hacen cosas opuestas a la moralidad que estaban dictando. Las personas que estaban siguiendo a ese líder, digamos, hay un desequilibrio en el sentido de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? La sexualidad como tal, al ser transgresora, sería, digamos, es parte de un discurso que había que seguir pensándolo, hablándolo. Híjole, hermanas, se nos acaba de ir el tiempo. Este es un tema bien, con muchas aristas, lo siento mucho. Creo que tendríamos que volver a invitarlos para poder seguir jalando el hilo negro de esta historia. Quiero agradecer a todos allá en casa por haber estado aquí con nosotros. Espero que junto a nuestros panelistas hayan podido desenmarañar este hilo negro. Quiero agradecer a todos aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy César Bringas y esto fue Hilo Negro.